Hola niños, buen día, ¿cómo han estado? Otra vez vamos a tomar clase, como cada domingo, ¿verdad? Estamos tomando clase. Como cada estudio, antes de iniciar, vamos a entonar una alabanza. Sí. Muy bien, niños. Mi nombre es José Luis. Ya anteriormente hemos tenido estudio. Hoy nuevamente vamos a aprender una clase conmigo. Antes de empezar, vamos a orar juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has tomado como tus hijos. Enviaste a tu Hijo amado a este mundo para derramar su sangre. Nos has hecho ahora herederos de tu reino, Señor. Pero ayúdanos para que cada día crezcamos más con tu sabiduría. Ahora está tan cerca tu segunda venida, Señor. Por eso queremos glorificarte para recibirte con gozo. Permite que este tiempo los niños tengan la atención y puedan guardar la palabra en su corazón. Gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Sí, niños. Hoy vamos a estudiar Naamán es sanado. Creo que ustedes conocen muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Como Adán y Eva, David y Goliat, Arca de Noé, entre otras, ¿verdad? Pero Naamán sanado, como algunos no han escuchado, otros tal vez. Pero hoy vamos a estudiar esta clase. Es muy importante, aunque
no suena tanto como las historias que les mencioné, pero es muy importante. Esta historia aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces, hoy vamos a tener este estudio. ¿Sí? Ya en la clase anterior con el maestro Germán aprendieron sobre profeta Eliseo, ¿verdad? Espero recuerden esta clase. Hoy también hablaremos un poco sobre este profeta de Dios, profeta Eliseo. Pero el protagonista de nuestra clase de hoy es Naamán. Y podría decirse que también una muchachita. Como dije, algunos ya han escuchado sobre esta historia, ¿verdad? Pero probablemente ahora haya niños nuevos que aún no conocen sobre Naamán. Por eso hoy vamos a tener oportunidad de aprender esta historia. Dios nos da esta historia como toda la enseñanza en la Biblia para aprender y crecer en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque hay mucha enseñanza. Por eso es muy importante poner atención como cada domingo hay clase para poder guardarlo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. ¿Quién era Naamán? En la Biblia describen a Naamán como un general del ejército sirio. Es decir, él no era hebreo, no era del pueblo de Dios, pero era una persona muy importante para su rey, el rey de Siria. Por eso lo estimaba tanto. Como dije, él era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero sí era muy importante, de gran estima para su rey. Pero aunque era un general del ejército, él tenía una enfermedad llamada lepra. Es decir, una persona leprosa, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo con la pandemia del COVID. Pero esta pandemia de COVID puede, ahora por medio de vacuna, ¿verdad? Pueden curar. Pero la lepra, muy difícil. Por eso, este general del ejército padecía esta enfermedad tan terrible, la lepra. No podía curar, siendo una persona tan poderosa. Era el jefe mayor del ejército sirio. Él tenía influencia con el rey, pero no podía curar esta enfermedad. Su enfermedad que él padecía no podía curarse. Por eso había una persona quien dio respuesta de cómo podía aliviar esta enfermedad. Esta persona es una muchachita hebrea que fue llevada como sierva para la esposa de Naamán. Ella no aparece su nombre en la Biblia, solo aparece como una muchacha que era sierva en el palacio de Siria. Ella fue quien informó la manera de cómo Naamán podía curar esta terrible enfermedad. Sé que ustedes han escuchado nombres de la Biblia muy importantes de mujeres, ¿verdad? Como Rebeca, Esther, Noemí. Muchos nombres importantes aparecen, pero el nombre de esta muchachita no aparece. Mas, sin embargo, ella dio un mensaje muy importante para que este general pudiera sanarse. Por eso podemos ver que esta era una muchacha muy humilde, porque ni siquiera aparece el nombre en la Biblia. Ella conocía al profeta de Dios, por eso pudo dar este mensaje a la esposa de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3, yo les leo. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Por medio de esta muchacha dio esperanza, ¿verdad? Para que Naamán pudiera ser sanado. Naamán, como dije, pertenecía al ejército sirio. Tiempo atrás habían vencido a Israel y a Judá. Es decir, como la muchachita fue atacado por este ejército, mas sin embargo ella compartió este mensaje para que este general pudiera ser sanado. Por eso Naamán la esposa de Naamán le informó de estas palabras
a Naamán para que él pudiera ser sanado. Entonces, Naamán, por su desesperación, él quería curarse, ¿verdad? La lepra también es muy contagiosa. Entonces, él era el jefe, tenía necesidad de curar para poder seguir al frente. Pero podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que aunque tenía esta enfermedad, el rey lo estimaba mucho. No lo quitó de su puesto. Entonces, así informó su esposa. Al escuchar esto, Naamán asistió al rey y le informó que había manera de cómo poder sanar su enfermedad. Por eso él, visitando al rey, a su rey de Siria, le dijo estas palabras de la sierva, de la muchachita hebrea. Y el rey de Siria le dijo: anda, ve pronto, si hay manera de curar esa enfermedad en aquel lugar, ve pronto, no podemos esperar. Yo enviaré cartas al rey de Israel para que pueda sanarte, que esté informado de esta visita. Por eso debes de partir pronto para poder curar esa enfermedad. El general de su ejército era muy importante, por eso el mismo rey quería también que se sanara, ¿verdad? Él deseaba que tuviera también esta sanación, porque podía de esta manera también él seguir al frente del ejército. Creo que en ese momento el ambiente de esperanza no solo fue para Naamán, sino para todo el pueblo de Siria, ¿verdad? Porque era el jefe supremo del ejército. Por eso hubo mucha esperanza. Entonces así el rey de Siria escribió carta para el rey de Israel. Pero recuerdan, ¿verdad? La muchachita dijo que fuera al profeta de Dios. Pero para esto Naamán tomó cosas de mucho valor: oro, plata, vestidos y las cartas que le había escrito el rey de Siria. ¿Para qué? Para visitar a el rey de Israel. Entonces así él llevó tomando cosas de mucho valor para poder curar su herida. Entonces, esto era lo que él tomó para ir a Israel. Una vez que Naamán llegó a Israel, le entregó la carta, ¿verdad?, que su rey había escrito para el rey de Israel. Pero el rey de Israel se rasgó sus vestidos. Él rasgó sus vestidos al leer esta carta, porque él dijo: ¿acaso soy yo Dios para matar o dar vida? Él rasgó sus vestidos. Como dije, él anteriormente ya habían sido vencidos por este ejército sirio. Por eso él sentía como una ofensa, como una ocasión para que volvieran a ser atacados por Siria, ¿verdad? En lugar de recibir de gran manera, él rasgó sus vestidos. ¿Pero por qué rasgó sus vestidos este rey? En aquella época el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, desobedecían mucho. Antes de este rey habían otros reyes que habían hecho mucha maldad, habían hecho cometer mucho pecado al pueblo de Israel. Es decir, estaba apartado de Dios. Por eso él, cuando lee esta carta, no conoce el poder de Dios y solo siente carnalmente su ofensa, ¿verdad?, de ser atacado nuevamente. Pero el profeta Eliseo, al escuchar que el rey había rasgado sus vestidos, le mandó a decir que lo enviara a él, y de esa manera sabría que había profeta de Dios en Israel. A pesar de que había mucha maldad, el profeta Eliseo, quería mostrar la gloria de Dios. Por eso él pidió que lo enviaran a él. El rey estaba apartado, como dije, por eso no pudo hacer nada para sanar a Naamán. Esta enfermedad, como dije, no hay medicamento, ¿verdad?, para curar. Entonces, el profeta de Dios, él conoce el poder de Dios, por eso tenía la manera. Pidió que lo visitara. Por eso Naamán fue a la casa donde se encontraba Eliseo, pero no salió Eliseo, sino un mensajero.
Imaginen, niños, ¿qué habrá sentido este general del ejército sirio que lo recibió un mensajero? Él era como muy poderoso, ¿verdad? Siendo jefe supremo, esperaba tener un recibimiento con honores, mas sin embargo, solo salió un mensajero. Yo pienso habrá sentido mucho enojo por este recibimiento que él tuvo, porque las personas del ejército, ¿verdad? Tienen como carácter muy fuerte o sienten mucho poder. Por eso Naamán se enojó mucho al ser recibido por un mensajero. Él habrá dicho, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el profeta de Dios? ¿Por qué no salió a recibirme? El mensajero al salir le informó a Naamán el mensaje que había dado el profeta Eliseo y le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo sanará y será limpio. Estas fueron las palabras que recibió por parte de el mensajero. Al escuchar esto, Naamán se habrá enojado todavía más, ¿verdad? ¿Cómo podía aceptar órdenes de alguien, de un mensajero, si él era jefe? Él no podía tan fácilmente aceptar esto, ¿verdad, niños? Pero Naamán partió y se fue muy enojado, haciendo berrinche. Sí, yo pienso él como se sintió ofendido también, ¿verdad? Por el recibimiento y alguien le dio órdenes, alguien muy inferior a él le dio la orden. Sí, como dije, este ejército había vencido anteriormente a Israel. Por eso él pensó que iba a ser recibido de gran manera. Pero esto no fue así, ¿verdad? Por eso al salir fue hablando, cuando salió de ahí, fue hablando el profeta como, ¿por qué? Si yo soy general del ejército, ¿por qué no me recibió este profeta? Yo soy una persona muy importante. Por eso él pensó, ¿verdad? Debió haber salido. Él debió haber invocado a Dios y tocarme la parte sanada de esta enfermedad. Pero solo sale un mensajero y me dice que me vaya a lavar. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué tengo que ir a lavarme en un río que las aguas no son tan limpias? Era mejor yo lavarme en los ríos de Damasco, las aguas son más cristalinas y también seré limpio. Él se quejaba así, ¿verdad? No quería sumergirse en este río que Dios le había dicho por parte del mensajero del profeta Eliseo. Como su orgullo muy grande, ¿verdad, niños? No quería obedecer la palabra de Dios. Por eso él solo quería lavarse en los ríos de su país. Pero, más sin embargo, así se fue, ¿verdad? Se fue enojado. Las personas que lo acompañaban le dijeron, tienes que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lavarte si te dijeron que con esto puedes ser sanado? Pero aún seguía todavía molesto, ¿verdad? Seguía muy molesto por estas órdenes que le habían dado y por el recibimiento que él tenía. De esa forma él fue al río Jordán e hizo conforme a la orden que había dado el profeta Eliseo. Él se sumergió 7 veces conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan, niños? La semana pasada también maestro Germán dijo 7, ¿verdad? El niño de la mujer tsunamita también estornudó 7 veces. Este número aparece muchas veces en la Biblia. El número 7 expresa la perfección de Dios. Pero Naamán, por el enojo que llevaba, es probable que cuando él llevaba 4 sumergidas y no veía ningún cambio en su cuerpo, se habrá enojado más, ¿no? Todavía habrá pensado, esto es una burla para mí, esto es un insulto, mi cuerpo sigue sin sanar. Pero él obedeció, al final se sumergió 7 veces. ¿Y qué pasó? Después de que él se sumergió 7 veces, pudo notar que su cuerpo ahora era limpio. Ahora
la lepra ya no estaba en su cuerpo. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Naamán le costó, siendo una persona como soberbia, ¿verdad?, como orgullosa, pero al final, al obedecer la palabra, él pudo sanar esta enfermedad. Entonces, de esa manera quedó sanada su lepra. Y al final, Naamán regresó al profeta Eliseo. En esta ocasión ahora, el profeta Eliseo pudo recibirlo. Ahora, él regresó para agradecer. Ya no regresó como una persona soberbia, ¿verdad? Ahora regresó muy contenta, muy gozosa, porque había sanado su enfermedad. Como hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio. Al principio renegaba y no quería bajar a las aguas del río Jordán, pero al mirar su cuerpo limpio, ahora estaba agradecido y se puso delante del profeta Eliseo. Él dijo estas palabras, ¿verdad?, después de que sanó. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El Dios verdadero, ¿verdad? Él pudo reconocer al único Dios verdadero. Y como agradecimiento por haberle sanado, quería darle algún regalo de lo que él llevó. Sin embargo, el profeta Eliseo respondió diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. El pueblo de Israel, como sufría ahora dificultades, ¿verdad? Habían sido ya vencidos, estaban apartados de Dios. Pero él conocía el amor de Dios. Por eso él no aceptó ningún regalo. Aunque Naamán insistía, él no aceptó nada. Así es como podemos ver la historia de este hombre leproso que fue curado por gracia de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? Miramos, ¿qué es la lepra? Lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios. Como yo les dije, ¿verdad? Ahora estamos viviendo en tiempo del COVID-19, pero ahora ya hay vacunas. Algunos ya se están vacunando y pueden como evitar o protegerse de este virus que ahora estamos viviendo por la pandemia. Pero la lepra va desgastando los nervios. Aquí podemos ver, ¿verdad?, esta imagen, como los dedos se van deteriorando, la piel va cayendo. Por eso la enfermedad de la lepra es una enfermedad física que va dañando todos los nervios, principalmente manos, pies, la nariz, los ojos, como los dedos se van deformando, ¿verdad? La nariz también, los ojos se caen. Es una enfermedad muy terrible. Esta es una enfermedad física. Aunque van perdiendo esta parte de los cuerpos, el que padece esta enfermedad no siente. Entonces, así estaba viviendo con esta enfermedad Naamán. Entonces, en la Biblia, la lepra representa una enfermedad espiritual, es decir, el pecado, que de igual forma va dañando poco a poco hasta destruir a las personas. Esta enfermedad la tenía Naamán, general del ejército de Siria, de un ejército muy fuerte, un hombre que tenía mucho conocimiento sobre tácticas de guerra, ¿verdad? Muchas otras cosas, pero no podía curar la enfermedad que él tenía. Aún teniendo mucho conocimiento y poder, él no podía hacer nada. No había manera de curar esta situación tan terrible que él estaba viviendo. Sin embargo, como vimos, estaba una persona como sierva en Siria. Esta muchachita no tenía ningún derecho de dar órdenes a Naamán, ¿verdad? Porque era como sierva solamente. Por eso ni siquiera tenía conocimientos como Naamán. Pero ella dio un gran mensaje. Ella informó que fuera a su tierra, ¿verdad?, para que lo sanaran. Por eso aquí nosotros podemos entender
nosotros los salvos, al ver las almas que están muriendo por el pecado, tenemos que predicarles, tenemos que informar de la gracia de Dios para que ellos también puedan ser sanados. No importa que tengamos que no tengamos mucho conocimiento, pero lo que nosotros tenemos, los cristianos salvos, ustedes niños, es el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor verdadero. Este amor es el que hay que gritar, hay que predicar. Entonces, esta labor tan humilde que hizo esta sierva ayudó para que Naamán pudiera sanar. Nosotros en nuestro tiempo tenemos que predicar esta palabra de vida eterna. Aquí, Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los niños tienen muchos amiguitos, ¿verdad? Los hermanos ahora reunidos. Hay muchos niños en nuestra iglesia, pero ahora algunos no han recibido salvación, otros han recibido salvación. Pero los que no han recibido necesitan, ¿verdad? Es muy necesario. Por eso, si tenemos amiguitos, tenemos que predicar como esta muchachita. Como esta muchachita, ella fue llevada como esclava, ¿verdad? Yo pienso estaba pasando como mucho dolor también, porque ya no tenía a sus papás. Estaba sola en un lugar donde ella no conocía. Pero pudo predicar el evangelio. Aquí dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. 20 letras rojas también dice, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hable de él, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Del evangelio. Está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora tenemos que predicar a nuestros hermanitos, amigos, familiares, a nuestros papás, a los maestros de la primaria. Tenemos que predicar esta palabra. Porque como Naamán están muriendo también. Esta enfermedad del pecado está destruyendo, los está llevando al infierno. Tenemos que nosotros esforzarnos cada día para poder predicar esta palabra. Como dije, ¿verdad? La muchachita no tenía poder en este mundo, no tenía como esos conocimientos, pero tenía la valentía, el amor de predicar esta palabra. Así nosotros debemos de ser utilizados grandemente para la obra de Dios, ¿no? Es una obra tan preciosa que tenemos que compartir. Queda poco tiempo ahora esperando ya a nuestro Señor. Por eso necesitamos esforzarnos más para predicar el evangelio. Como ya vimos, ¿verdad? También Naamán, antes era un hombre, él era el jefe mayor del ejército sirio, ¿verdad? Una persona de alto rango. Vestía las mejores ropas. Tenía como grande amistad con su rey. Pero con todo eso él no podía tapar su enfermedad. Poniéndose buenas ropas no podía cubrir su enfermedad. Muchas personas lo respetaban. Su habilidad era muy sorprendente porque podía ganar guerras, ¿verdad? Por todo esto lo hacía un hombre muy orgulloso. Pero como vimos, su enfermedad que él padecía no podía curar, ni sus ropas. Así se cambiara, ¿verdad? Todos los días, él no podía ocultar su enfermedad. Por eso, de él podemos aprender muchas cosas de esta historia. Él cometió voy a mencionar 3 errores. Primero, él debió ir al profeta Eliseo, ¿verdad? Y no al rey. Pero por su orgullo, él solo visitó al rey de Israel, a un hombre que estaba apartado de Dios. Él no cumplió lo que había dicho la sierva. Segundo, él llevó oro, plata y ropa, ¿verdad? Él pensó que él podía pagar para que le curaran esta enfermedad. Tercero, Naamán vino al profeta Eliseo como general del ejército y no como un pecador. Por eso él estaba muy enojado. Él llegó muy orgulloso.
muy soberbio. Por eso Dios dice, ¿verdad?, que aborrece la soberbia, los ojos altivos. Por eso él estaba muy enojado cuando fue recibido por el mensajero del profeta Eliseo. Hoy en día podemos ver a muchas personas muy soberbias, ¿verdad?, que menosprecian a los demás por su condición, ya sea económica, nivel académico, por su apariencia. Como dice, la Biblia dice, ¿verdad?, Dios aborrece a los ojos altivos. Es decir, a Dios le desagrada mucho a los soberbios. Estudiando la palabra de Dios nos permite su sabiduría para ser más humildes y de esa manera podemos servir más con amor. Dios nos muestra su gracia, ¿verdad?, a través de derramar la sangre en la cruz de su Hijo amado. Por eso nosotros ahora tenemos vida eterna. Pero si nosotros, en lugar de hablar sobre el Evangelio, hablamos para criticar, para menospreciar, vamos a hacer que se alejen algunos hermanitos de la iglesia, o hasta nuestros amigos, ¿verdad? Si yo lo ofendo, ¿cómo? No puedo mostrar ese amor que el Señor me ha regalado, ¿verdad? Esto no es correcto, no es buen testimonio. Naamán llevó también, ¿verdad?, como dije, cosas materiales para poder sanar su enfermedad, pero el profeta Eliseo no aceptó, ¿verdad? Sí, también las personas que ignoran la palabra, que no escudriñan, estas personas malentienden la palabra de Dios. Solo con su pensamiento quieren aceptar la gracia de Dios, pero nosotros sabemos que esto es incorrecto, ¿verdad? Muchos religiosos creen en Dios y en sus obras para poder ir al cielo, pero nosotros sabemos que esto es incorrecto. Vamos a leer un versículo más. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso Naamán, no llevando sus cosas de valor, no se las aceptó el profeta Eliseo, ¿verdad? La gracia de Dios no podemos pagar con nada de este mundo, cosas materiales. Podemos agradecer, ¿verdad?, cuando después de recibir su gracia, podemos agradecer, pero no podemos pagar con nada a esta hora. ¿Por qué? Es un regalo de Dios. Entonces, Naamán estaba equivocado, queriendo recibir la gracia de Dios por medio de algún cosa de valor, ¿verdad? También Naamán, como general del ejército, él fue como llevando ese puesto tan grande y no como pecador, ¿verdad? Por eso, antes de ser salvos, nosotros también, nosotros tuvimos que reconocer que éramos pecadores delante de Dios. Dios tiene que quebrantar a las personas orgullosas. Aunque Naamán le costó, ¿verdad?, para ir al río Jordán, al final él pudo ir, pero muchas personas así, Dios primero tiene que quitar ese orgullo para que puedan aceptar, recibir esa gracia. Por eso el regalo de Dios es gratis. Finalmente Naamán fue sanado después de que obedeció a la palabra de Dios. Él se sumergió 7 veces, ¿verdad? Y así su cuerpo fue sanado. De esa manera, Naamán, quien era una persona muy importante para el rey de su país, reconoció que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Nosotros también ahora, ¿verdad?, recibimos la gracia por fe y ahora vivimos por fe. Reconocemos al único Dios verdadero. Por eso aquí nos enseña, ¿verdad?, como una persona tan humilde como la sierva da esperanza. Nosotros ahora somos esperanza para las personas que están muriendo por el pecado. Tenemos que predicar con gozo. Tenemos que tener la valentía de compartir este evangelio.
Por eso en esta historia nos enseña esta manera, ¿verdad? Que tenemos que también predicar. Y si aún nos falta ser humildes, con palabra tenemos que humillar más nuestro corazón delante de Dios. Hasta aquí termina esta clase. Hoy solo enseña más la Biblia, pero por tiempo hasta aquí. Espero hayan tomado en cuenta esto, niños. Es muy importante esta palabra, como toda la Biblia, pero hay que guardarla en nuestro corazón, recordar, ¿verdad? Cada domingo tenemos nuestra clase, pero todos los días tenemos que estar leyendo palabra para poder ser más humildes por medio de la sabiduría de Dios. Vamos ahora con el versículo de memorización. Vamos a leer 3 veces este versículo, Santiago capítulo 4, versículo 6. Los niños como ahora muy inteligentes, ¿verdad? Rápido pueden memorizar, aunque es un versículo un poco extenso, pero muy inteligentes. Por eso pienso que rápido pueden memorizar ustedes. Yo ahora un poco viejo, me cuesta trabajo, pero ustedes muy fácil pueden memorizar. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez más, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Última vez, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un versículo muy importante. Espero puedan memorizar. Esto ayuda mucho, memorizar palabra para poder compartir el evangelio. Por eso es muy importante memorizar. Ya, última parte, vamos a ver unas pequeñas preguntas. 1. ¿Qué enfermedad tenía Naamán? ¿Recuerdan, niños? ¿COVID-19? ¿Dolor de cabeza? ¿O lepra? Lepra, ¿verdad? Inciso C. ¿Quién informó a la esposa de Naamán sobre cómo curar la lepra de su esposo? ¿Un soldado? ¿Una muchacha hebrea? ¿O el rey de Siria? ¿Quién será? Sí, ¿verdad? La muchacha hebrea. Muy bien, muy bien. 3. ¿A quién fue primeramente Naamán para sanar su enfermedad? ¿Al profeta Eliseo? ¿Al rey de Israel? ¿O a un doctor? ¿Cuál será? Inciso B. Él llegó al rey de Israel, ¿verdad? Ok. 4. ¿Qué llevó Naamán a Israel para ser sanado? ¿Medicamentos? B. Ganado. C. Oro, plata y vestidos. ¿Cuál será el correcto, niños? Inciso C. Él llevó oro, plata y vestidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se sumergió Naamán en las aguas del río Jordán? 7, 1 o 20. ¿Cuál será la correcta? Inciso A. 7 veces, ¿verdad? Ok, muy bien, niños. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes. Guía nuestros pies para predicar de tu santo evangelio, Señor. No queremos solo estar cómodos, sino queremos predicar más fuertemente de tu palabra. Danos la fuerza y la valentía, Señor, y permite que cada día los niños también puedan crecer más para poder glorificarte. Gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.